Evangelio de hoy. Jueves 28 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 24, versículo 42 al 51. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: por eso, manténganse alerta, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Entiendan bien esto. Si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a venir el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que entrara en su casa. Así también ustedes, estén preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos piensen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al que el Señor ha puesto sobre su gente para que les dé su comida a tiempo? Dichoso el siervo a quien su Señor, al llegar, lo encuentre haciendo así. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si el siervo es malo y dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y empieza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos, el Señor de ese siervo vendrá en un día que no lo espera, y a una hora que no sabe. Lo castigará severamente y le asignará el mismo destino de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El llamado a la vigilancia y la preparación. En el pasaje del Evangelio según San Mateo, Jesús nos lanza una advertencia que resuena a lo largo de toda la Escritura. La necesidad urgente de estar vigilantes y preparados. Este llamado a la vigilancia no es simplemente un recordatorio pasivo de esperar el fin, sino un llamado activo a vivir de manera consciente, con los ojos abiertos a la presencia de Dios en cada momento. La vida cristiana no se trata solo de una esperanza pasiva en lo que vendrá, sino de una preparación constante para estar listos para la venida del Señor, tanto en los momentos de crisis como en los de paz. La vigilancia es un estado de alerta que nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, nuestros pensamientos y la dirección que estamos tomando en la vida. La venida de Cristo no será algo que podamos prever ni controlar. Y por eso es crucial estar siempre listos. No por miedo, sino por el amor y la fidelidad a su llamado. La paradoja de la esperanza cristiana. El Evangelio nos presenta una paradoja que, aunque es parte del mensaje cristiano, no siempre es fácil de aceptar. Esperar lo inesperado. En un mundo que busca certezas y seguridad, el cristiano es llamado a esperar lo que no puede ver ni controlar. Vivir en esta tensión entre lo ya revelado y lo aún por venir requiere una fe profunda, que no se basa en lo visible, sino en la promesa de Dios. La expectativa de la segunda venida de Cristo. No se trata de una ansiedad sobre el futuro, sino de una esperanza que se vive en el presente. Este tiempo de espera no es un tiempo vacío. Es un tiempo lleno de propósito y de acción. La fe cristiana está llena de esta tensión entre la promesa cumplida y la promesa aún por cumplirse. Y en ese espacio es donde la vida del creyente se encuentra. La vigilancia no se trata solo de observar, sino de vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio, mientras esperamos el cumplimiento final de todas las cosas. La responsabilidad del siervo fiel. En los versículos siguientes, Jesús introduce la figura del siervo fiel y sabio, quien está encargado de la casa del dueño. Este siervo, que tiene la responsabilidad de cuidar y administrar la casa,
Es un modelo de cómo debemos vivir como cristianos. Con responsabilidad. Con entrega y con amor. A la obra que se nos ha encomendado. No es suficiente con esperar pasivamente el regreso del Señor. Debemos estar trabajando activamente en la tarea que se nos ha confiado. Como si supiéramos que el Señor puede regresar en cualquier momento. Este siervo fiel no solo es responsable de su propio bienestar, sino también del bienestar de los demás en la casa. Así también, como cristianos, nuestra responsabilidad no se limita a nosotros mismos, sino que se extiende a nuestros hermanos y hermanas, a la comunidad de la fe, y a todos aquellos que necesitan conocer el amor de Dios. La desviación del siervo malvado. En contraste con el siervo fiel, Jesús también nos habla del siervo malvado, que, al ver que el dueño de la casa tarda en regresar, comienza a actuar de manera irresponsable y egoísta. Este siervo, al no estar preparado ni vigilante, se deja llevar por sus deseos y actúa de manera destructiva. La desobediencia en este contexto no es solo una cuestión de acciones visibles, sino de un corazón que ha dejado de vivir en la espera activa y comprometida con Dios. Es fácil caer en la tentación de pensar que, si no vemos resultados inmediatos, el retorno de Cristo es algo lejano, algo sin importancia. Sin embargo, el llamado del Evangelio es claro. Debemos vivir cada día con la certeza de que nuestra tarea es importante, y que el regreso del Señor es tan inminente como nuestra próxima respiración. No debemos caer en la tentación de vivir como si nada estuviera en juego, como si nuestra vida no tuviera impacto en la eternidad. Jesús nos recuerda que el siervo que se desvía, el que se olvida de la vigilancia y el trabajo fiel, será castigado severamente, porque su irresponsabilidad tiene consecuencias tanto para él como para aquellos que dependen de su liderazgo. La gravedad de la falta de vigilancia. En este pasaje, el regreso del Señor se describe como un evento decisivo, que traerá consigo una clara distinción entre aquellos que han vivido de acuerdo con su llamado y aquellos que se han desviado. La falta de vigilancia no es simplemente un error humano o un descuido temporal, sino un acto que puede tener consecuencias eternas. Jesús, al decir que el siervo malvado será castigado con dureza, nos está mostrando que la negligencia espiritual es una falta grave. La vida cristiana es un llamado a vivir conscientemente, a vivir con responsabilidad en el presente mientras esperamos la manifestación futura de la gloria de Dios. La advertencia aquí no es solo para aquellos que están alejados de la fe, sino también para aquellos que se han acomodado en su vida cristiana, pensando que ya no es necesario estar alerta. Cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria, está llamado a vivir con la conciencia de que nuestra vida tiene un propósito divino, que nuestros actos, nuestras decisiones y nuestra relación con Dios importan profundamente. La esperanza en la justicia de Dios. Aunque este pasaje tiene un tono severo, también nos invita a reflexionar sobre la justicia de Dios. El castigo del siervo malvado es la expresión de una justicia que es perfecta y justa, que no pasa por alto la negligencia ni la desobediencia. La justicia de Dios no es arbitraria ni cruel. Es una justicia que responde a la falta de correspondencia con su llamado y con el amor
que Él nos ha mostrado. La parábola nos recuerda que, en el reino de Dios, la fidelidad y la justicia son inseparables. Dios es justo, pero también es misericordioso. Y es precisamente en la espera del juicio final donde encontramos la oportunidad de arrepentirnos y volver a Él. La justicia de Dios no busca nuestra condena, sino nuestra restauración y reconciliación. A través de Cristo, encontramos la justicia perfecta, que no condena, sino que invita al arrepentimiento y a la transformación. La esperanza que surge de esta justicia es una esperanza que puede restaurar y sanar, tanto a individuos como a comunidades. La misericordia de Dios en la espera. A pesar de las duras advertencias, este pasaje también nos recuerda la paciencia de Dios. El dueño de la casa, al parecer, tarda en regresar, lo cual puede parecer una razón para que algunos se descuiden y vivan irresponsablemente. Sin embargo, la paciencia del dueño es una muestra de la misericordia de Dios. Queda tiempo a los siervos para reflexionar, cambiar y volver a Él. La misericordia de Dios no significa que no habrá consecuencias, pero sí que ofrece una oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación. Cada día que vivimos es una oportunidad que Dios nos da para alinear nuestra vida con su voluntad, para poner nuestra fe en acción y vivir de acuerdo con su llamado. La misericordia de Dios nos invita a no caer en la desesperación, sino a mantenernos firmes en nuestra esperanza, sabiendo que Él siempre está dispuesto a perdonar a los que se acercan con un corazón arrepentido. La urgencia del llamado final. El mensaje central de este pasaje es la urgencia de estar preparados. La venida del Señor será repentina y decisiva. Y no habrá tiempo para arrepentirse o cambiar en ese momento. La llamada a la vigilancia es un recordatorio de que no sabemos cuándo será ese día. Por lo que cada momento de nuestra vida es una oportunidad para vivir de manera que estemos siempre listos. No podemos vivir como si tuviéramos toda la eternidad para decidir. Debemos vivir con la certeza de que la decisión de seguir a Cristo debe ser tomada ahora. La urgencia no debe ser motivada por el miedo al castigo, sino por el amor y la gratitud hacia aquel que nos ha dado todo. Cada día que vivimos en fidelidad es una respuesta a la invitación de Cristo a formar parte de su reino eterno. La preparación diaria, un estilo de vida constante. La reflexión que nos invita este pasaje no solo es acerca de un evento futuro, sino de cómo vivimos en el día a día. Prepararse para la venida del Señor no es una acción aislada, sino una actitud que debe estar presente en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Este tipo de vigilancia no es solo una preparación externa o religiosa. Es una transformación interna. Una conversión constante del corazón y de la mente. Al vivir en esa espera activa, estamos llamados a renovar nuestras decisiones diarias, a poner a Dios en el centro de nuestras relaciones, trabajo y en todo lo que hacemos. La verdadera vigilancia no es solo una alerta mental, sino una transformación práctica que se refleja en nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras acciones. Vivir preparados es vivir conscientes de que cada momento es una oportunidad para vivir según los valores del reino de Dios. El llamado a vivir en la verdad del Evangelio. El pasaje también nos desafía a examinar si realmente vivimos de acuerdo con lo que proclamamos. La vigilancia es un llamado a vivir auténticamente,
sin máscaras, en congruencia con lo que profesamos como cristianos. La vida cristiana no es un conjunto de reglas vacías o una performance, sino una profunda transformación que nace de la fe genuina en Cristo. Cada día debemos preguntarnos si nuestras acciones reflejan el amor, la misericordia y la verdad del Evangelio. Vivir preparados es vivir en la verdad, no solo de nuestras creencias, sino también de nuestros compromisos y relaciones, sabiendo que cada uno de ellos es un reflejo de nuestra fidelidad a Dios. La fructificación en la espera. La espera del retorno de Cristo no debe llevarnos a la pasividad, sino a la fructificación activa. Jesús nos invita a ser siervos fieles, a realizar la obra que nos ha encomendado con diligencia y amor, en lugar de quedarnos esperando pasivamente el fin. Debemos ser instrumentos de su voluntad, multiplicando los talentos que Él nos ha dado y llevando su luz a todos los rincones de nuestras vidas. El propósito de la vigilancia no es simplemente estar atentos al regreso de Cristo, sino hacer todo lo que podamos para construir su reino aquí y ahora. En el momento en que vivimos en constante preparación, nuestras vidas empiezan a reflejar el reino de Dios, convirtiéndose en una anticipación de la gloria venidera. Cada acción de amor, cada acto de servicio, cada palabra de esperanza que compartimos, es un fruto que testifica de nuestra esperanza en Cristo. La importancia de la responsabilidad espiritual. El siervo fiel no solo está a cargo de sí mismo, sino que tiene una responsabilidad sobre los demás. Como cristianos, nuestra vigilancia y nuestra preparación no solo se limitan a nuestra vida personal, sino que también nos implican en la vida de los demás. Dios nos ha dado una misión colectiva: ser luz para el mundo. Y esa luz no puede ser escondida. La responsabilidad espiritual implica que nos preocupemos por el bienestar de los demás, especialmente por aquellos que no conocen a Cristo o están alejados de Él. Como siervos fieles, nuestra tarea es guiarlos, alentarlos y acompañarlos en su camino de fe, viviendo con coherencia y fidelidad. La vigilancia cristiana nos lleva a compartir las buenas nuevas, a mostrar a Cristo en nuestras acciones, y a vivir de manera que otros puedan ver la esperanza que tenemos en Él. Vivir preparados no es solo un acto individual, sino una misión que involucra a toda la comunidad de la fe. La gracia de vivir en esperanza. Una de las características más profundas de este llamado a la vigilancia es que no se trata de vivir con temor o ansiedad, sino con esperanza. Vivir preparados para la venida de Cristo es vivir en la gracia y la esperanza de que su regreso será el cumplimiento de todas nuestras esperanzas y sueños. La espera activa. Entonces, no es un ejercicio de miedo, sino una expectativa gozosa. Porque sabemos que, al final, el triunfo será de Dios. Cada día de nuestra vida es una oportunidad para acercarnos más a Él, para disfrutar de su presencia y de la paz que solo Él puede darnos. El llamado a la vigilancia es un recordatorio de que nuestra vida no está vacía ni sin propósito. Está llena de sentido, porque estamos trabajando para algo eterno. Esta esperanza en la venida de Cristo es la que nos da fortaleza y nos impulsa a vivir de manera coherente con el Evangelio. La dimensión escatológica de la vida cristiana.
El pasaje también nos invita a reflexionar sobre la dimensión escatológica de nuestra vida cristiana. La escatología no solo tiene que ver con el futuro, sino con cómo ese futuro transforma nuestra manera de vivir en el presente. La venida del reino de Dios es una realidad presente que cambia la manera en que nos relacionamos con el mundo, con los demás y con nosotros mismos. Vivir con una visión escatológica significa vivir con la perspectiva de la eternidad, entendiendo que nuestras decisiones, grandes y pequeñas, tienen implicaciones eternas. El cristiano es alguien que vive en el ya y el aún no, sabiendo que, aunque el reino de Dios ya está entre nosotros, su plenitud aún está por llegar. Esta tensión escatológica nos llama a vivir con una intensidad de propósito, mientras esperamos con esperanza y paciencia la venida de Cristo, el reino de Dios y la justicia final. Finalmente, la reflexión sobre la vigilancia nos lleva a pensar en la justicia final de Dios. El regreso de Cristo no solo traerá recompensa a los fieles, sino que también será un juicio sobre aquellos que han vivido de manera irresponsable, o que han rechazado el llamado a la fe. La justicia de Dios será clara y perfecta, y todo será revelado. La esperanza en la venida de Cristo está marcada por la certeza de que todo mal será juzgado, y que la justicia de Dios prevalecerá. Esta justicia no solo es un castigo, sino también una restauración, una reconciliación de todas las cosas, donde la paz y el amor triunfarán. La justicia final de Dios nos da la confianza de que todo sufrimiento, toda injusticia y toda traición serán finalmente restaurados bajo su soberanía. La vigilancia y la acción cristiana. La vigilancia que Jesús nos invita a practicar no es algo pasivo ni abstracto, sino algo profundamente práctico. La vida cristiana implica una acción constante. Cuidar, servir, amar. Y estar atentos a las necesidades de los demás. No se trata de esperar sentados a que el Señor regrese, sino de vivir cada día con la conciencia de que, al servir a los demás y vivir con integridad, estamos adelantando el reino de Dios en la tierra. La vigilancia, entonces, es también un llamado a la acción diaria, a no dejar que las rutinas o las preocupaciones nos distraigan de lo esencial. Cada acto de bondad, cada momento de oración, cada palabra de ánimo es una forma de prepararnos para la venida del Señor. Al vivir de esta manera, no solo nos preparamos para el futuro, sino que contribuimos activamente a construir el reino de Dios aquí y ahora. El desafío de vivir en un mundo distracte. Vivimos en un mundo que constantemente nos pide nuestra atención. La vida moderna está llena de distracciones que nos alejan de lo esencial. Desde el ruido de las noticias, el bombardeo de las redes sociales, hasta las demandas de trabajo y familia. Nos es fácil perder de vista lo que realmente importa. La vigilancia que Jesús nos pide no es solo una cuestión de estar alertas, sino de filtrar esas distracciones y centrarnos en lo que es verdaderamente importante: nuestra relación con Dios y con los demás. La tentación es, muchas veces, entregarnos a las preocupaciones diarias y olvidar que todo lo que vivimos tiene un sentido eterno. En ese sentido, la vigilancia cristiana se convierte en un acto de resistencia contra la superficialidad.
y la banalidad de nuestro tiempo. Un recordatorio constante de que nuestra vida tiene un propósito mucho mayor. La esperanza que transforma el presente. La esperanza cristiana no es una mera expectativa pasiva del futuro, sino una fuerza transformadora en el presente. Esta esperanza nos anima a vivir como si el reino de Dios estuviera ya aquí, aunque aún no en su plenitud. La espera activa que nos propone Jesús tiene un impacto inmediato sobre cómo vivimos nuestras vidas. Esperar el regreso del Señor no es algo que nos deba hacer vivir como si estuviéramos desconectados de la realidad, sino que debe darnos la fuerza para vivir con más compasión, generosidad y justicia. La esperanza cristiana nos impulsa a ser personas de paz en medio de la guerra, de amor en medio del odio, y de perdón en medio del rencor. Vivir en espera del reino nos motiva a ser transformadores de nuestra sociedad, a vivir con la certeza de que cada acción que tomamos, grande o pequeña, tiene un impacto eterno. El reino de Dios en el aquí y ahora. Jesús nos llama a vivir el reino de Dios en el presente, no solo como una promesa futura. El reino de Dios es una realidad presente que debe manifestarse en cada uno de nosotros. La vigilancia que se nos pide no es solo para estar listos para la venida futura, sino para ser instrumentos del reino de Dios en la tierra ahora mismo. La manera en que vivimos, la forma en que tratamos a los demás, y cómo buscamos la justicia y la paz, son reflejos del reino que ya está entre nosotros. Por tanto, la vigilancia cristiana nos invita a hacer visible el reino de Dios a través de nuestras acciones, a llevar la luz de Cristo en todos los lugares donde nos encontramos. Vivir con la mente fija en el regreso de Cristo es vivir con el corazón lleno de amor y servicio, buscando hacer el bien en todo momento. La paradoja de la vida cristiana, prepararnos para lo inesperado. Un aspecto fascinante de la enseñanza de Jesús es que nos invita a estar preparados para lo inesperado. El regreso del Señor no se puede predecir ni controlar. Esta incertidumbre sobre el momento exacto de su venida es lo que hace que la vigilancia sea esencial. La paradoja aquí es que, aunque no sabemos cuándo sucederá, debemos vivir con la certeza de que sucederá. Esta incertidumbre, lejos de ser un obstáculo, es lo que hace que nuestra espera sea activa y llena de propósito. Vivir en la espera del regreso de Cristo nos da una perspectiva diferente de la vida. Vivimos sin aferrarnos a lo que es temporal. Y en cambio, nos centramos en lo eterno. Esta preparación, entonces, se convierte en una forma de vivir como si ya estuviéramos en el reino, aunque sabemos que aún está por cumplirse en su totalidad. El amor como señal de la vigilancia cristiana. Una de las formas más claras de estar vigilantes es a través del amor. La vigilancia cristiana no es solo estar alertas, sino vivir con el corazón abierto a los demás. Jesús nos invita a ser siervos fieles. Y esa fidelidad se manifiesta principalmente en el amor que ofrecemos a los demás. Si verdaderamente vivimos en espera de la venida del reino de Dios, nuestras vidas deben reflejar ese amor divino que es paciente, generoso y sacrificial. La vigilancia, entonces, no solo se expresa en una actitud de espera, sino en una vida de servicio y amor hacia los demás.
Cada acto de amor es una respuesta al amor de Dios. Y es un testimonio de que el reino de Dios ya está presente en nuestras vidas. La comunidad cristiana, apoyo en la vigilancia. La vigilancia no es algo que se realiza en solitario. Jesús nos llama a ser una comunidad vigilante, en la que todos nos apoyemos unos a otros. La vida cristiana es, en su esencia, comunitaria. En este camino de preparación, nos necesitamos mutuamente para mantenernos fieles, para ayudarnos a discernir la voluntad de Dios y para compartir las cargas. Vivir en comunidad nos permite ser más vigilantes, ya que nos recordamos unos a otros la importancia de estar listos para la venida del Señor. Además, la comunidad cristiana es un lugar donde se cultiva la vigilancia, donde nos alentamos a ser fieles en nuestro compromiso con Cristo y con los demás. El desafío de vivir con un corazón sincero. Una de las características que Jesús destaca en este pasaje es la importancia de la sinceridad en nuestra preparación. La vigilancia no se trata solo de actuar de forma correcta, sino de hacerlo desde un corazón genuino. El siervo fiel es aquel que sirve con sinceridad y sin esperar recompensas humanas, porque sabe que su verdadera recompensa está en el reino de Dios. Este llamado a la sinceridad en la vigilancia nos desafía a revisar nuestras motivaciones. ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Estamos buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos? ¿O solo estamos buscando reconocimiento o recompensas terrenales? La verdadera preparación y vigilancia provienen de un corazón que ama a Dios y desea vivir conforme a su voluntad. La vigilancia, un camino de esperanza en medio de la incertidumbre. Este pasaje también nos recuerda que, aunque la vida cristiana está llena de incertidumbres y dificultades, la vigilancia nos da la esperanza de que el regreso de Cristo será nuestra liberación. En medio de los desafíos y tribulaciones de la vida, mantener nuestra esperanza fija en Cristo nos da la fortaleza para seguir adelante. La vigilancia no solo se trata de estar listos para el regreso de Cristo, sino de vivir con la esperanza de que Él nos guiará en cada paso del camino. Esta esperanza nos permite resistir las tentaciones y las pruebas, sabiendo que lo que nos espera es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos experimentar en esta vida. La vigilancia como llamado a la fe constante. La vigilancia que Jesús nos propone en este pasaje es un reflejo de una fe constante y activa. No se trata de esperar pasivamente el regreso de Cristo, sino de vivir de tal manera que nuestra fe sea un testimonio de su presencia en el mundo. En otras palabras, nuestra fe no debe ser algo que simplemente profesemos, sino algo que vivamos, que se vea en nuestras decisiones diarias y en cómo interactuamos con el mundo. Vivir de acuerdo con esa fe implica ser responsables de nuestras acciones y actuar conforme a los valores del reino, sin esperar que otros nos lo reconozcan. La verdadera vigilancia es aquella que está fundamentada en una fe profunda, que se traduce en amor, servicio y esperanza. De este modo, la vida cristiana se convierte en un acto continuo de fe, donde cada momento es una oportunidad para reflejar la gracia y la verdad de Dios. El amor de Dios como motor de la vigilancia. Una de las claves para mantener la vigilancia es recordar que el motor de nuestra preparación no es solo el temor al juicio, sino el amor incondicional de Dios. Es este amor el que nos impulsa a vivir con rectitud,
a cuidar de los demás y a mantener nuestra fe viva. Si bien la venida de Cristo se presenta como un evento trascendental, es el amor de Dios el que da sentido a nuestra espera. Sin ese amor, nuestra vigilancia sería vacía, y nuestra espera se convertiría en un acto de pura obligación. Pero cuando recordamos que cada momento de vigilancia es una respuesta al amor que hemos recibido, entonces nuestra preparación se convierte en un acto de gratitud. Vivir con este amor presente es vivir con esperanza, pues sabemos que el regreso de Cristo será la culminación de ese amor eterno. La preparación interior, un cambio de corazón. La vigilancia que Jesús exige también es un llamado a la conversión interior. No basta con simplemente esperar, sino que debemos prepararnos interiormente, limpiando nuestro corazón y renovando nuestra mente. Esto implica un constante examen de conciencia y un esfuerzo diario por vivir conforme a la voluntad de Dios. La verdadera vigilancia se da cuando estamos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida y nos conduzca hacia una mayor santidad. El proceso de preparación no es automático ni superficial. Requiere de un compromiso consciente y profundo con Dios. Es en el cambio interior donde se gesta una verdadera esperanza. Una fe que se sostiene no en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. La compasión como fruto de la vigilancia. Vivir en constante vigilancia también nos invita a cultivar la compasión hacia los demás. Si estamos conscientes de la inminente venida de Cristo, nuestra vida debe reflejar el amor hacia aquellos que más lo necesitan. Los pobres, los enfermos, los afligidos. En lugar de vivir enfocados solo en nuestras propias preocupaciones, debemos abrir nuestro corazón y estar atentos a las necesidades de los demás. La vigilancia no solo se expresa en oración y servicio, sino en cómo miramos y tratamos a los otros con la misma misericordia con la que hemos sido tratados. El llamado de Jesús a vigilar no es solo para nuestra propia preparación, sino también para ayudar a otros en su camino hacia la salvación. La vigilancia verdadera se convierte, entonces, en un camino de amor y servicio que refleja el corazón de Cristo. La misericordia en la vigilancia. Dentro de esta vigilancia constante, es fundamental recordar que la misericordia juega un papel central. Jesús nos llama a ser vigilantes no solo en lo que respecta a nuestro comportamiento, sino también en nuestra capacidad para ser misericordiosos. Vivir en espera de su regreso implica reflejar su misericordia hacia los demás, especialmente hacia aquellos que nos han hecho daño. La misericordia de Dios es infinita y, al vivir en esa verdad, debemos extenderla hacia los demás, sabiendo que, al final, el regreso de Cristo será un acto de misericordia final para todos los creyentes. Al vigilar con corazones llenos de misericordia, nos convertimos en agentes de reconciliación y paz. En un mundo que necesita desesperadamente de ambas. Así, la misericordia no solo se convierte en una virtud cristiana, sino en un componente esencial de la vigilancia. La frustración de una preparación superficial. Es importante recordar que no basta con una preparación superficial. Jesús no está buscando siervos que solo sigan reglas externas, sino corazones que busquen la justicia, la paz y la santidad. La vigilancia no se trata solo de cumplir con ciertas normas religiosas,
sino de vivir con autenticidad. Con un corazón sincero y dispuesto a seguir a Cristo. En todo momento. La frustración de la vida cristiana a menudo proviene de intentar cumplir con expectativas externas, sin una transformación interna. La verdadera preparación, como la verdadera vigilancia, proviene de un corazón dispuesto a abrazar el camino de Cristo con humildad y amor. No porque se espera una recompensa, sino porque deseamos ser más como Él. El compromiso con la justicia y la paz. Una de las dimensiones clave de la vigilancia es el compromiso con la justicia y la paz. Vivir en la espera del retorno de Cristo nos mueve a luchar por un mundo más justo. Un mundo donde la paz prevalezca sobre el conflicto. La vigilancia no solo nos llama a estar atentos a lo que sucede en nuestras vidas personales, sino a la injusticia que ocurre en el mundo que nos rodea. Como cristianos vigilantes, debemos comprometernos con la justicia social, el respeto por la dignidad humana y la defensa de los más vulnerables. El reino de Dios no es solo un asunto individual, sino colectivo, y todos estamos llamados a trabajar por la paz, la equidad y la armonía en el mundo. La vigilancia cristiana se convierte en un acto de rebeldía contra las estructuras de opresión y desigualdad, y nos llama a ser constructores de un mundo más parecido al reino de Dios. Vivir en esperanza y desafío. La vida cristiana es un viaje de esperanza, pero también de desafío. Vivir en espera del regreso de Cristo no es un camino fácil, ya que está lleno de momentos de prueba, tentación y sufrimiento. Sin embargo, en medio de estos desafíos, nuestra esperanza no debe tambalear. La vigilancia no solo es para los momentos de calma, sino para los momentos de adversidad, cuando más necesitamos mantener la fe y la esperanza en la promesa de la venida de Cristo. La vigilancia, por lo tanto, nos lleva a vivir con valentía, sabiendo que nuestra fe nos sostendrá incluso en los momentos más difíciles. Esta esperanza activa nos ayuda a no perder la dirección, incluso cuando el camino parece incierto o difícil. La vigilancia en la comunidad cristiana. La vigilancia no es solo una tarea individual, sino un compromiso que compartimos como comunidad cristiana. En los momentos difíciles, cuando las pruebas parecen abrumadoras, es en la comunidad donde encontramos apoyo y fortaleza. La vigilancia compartida fortalece el cuerpo de Cristo, recordándonos mutuamente que estamos llamados a vivir en expectativa del retorno del Señor. A través de la oración conjunta, el servicio mutuo y la edificación en la verdad, nos mantenemos alerta y preparados para el regreso de nuestro Salvador. La comunidad cristiana no solo es un lugar de apoyo espiritual, sino también un campo donde la vigilancia se ejerce activamente, construyendo juntos el reino de Dios. En el presente. En ese sentido, la vigilancia en comunidad es vital para mantener el fuego de la esperanza ardiendo en cada uno de nosotros. Vigilancia en el amor a los enemigos. Una de las expresiones más poderosas de vigilancia es amar a nuestros enemigos. Este mandamiento de Jesús nos desafía a ir más allá de las relaciones cómodas y a reflejar el amor incondicional de Dios, incluso hacia aquellos que nos persiguen o nos lastiman. La vigilancia cristiana
no se limita a la pureza interior o la dedicación individual, sino que también incluye cómo respondemos a las personas que nos desafían. Amar a nuestros enemigos es un signo claro de que estamos viviendo bajo la autoridad de Cristo, ya que solo Él puede capacitarnos para amar de esta manera. Esta actitud de amor radical demuestra nuestra preparación para el reino de Dios. Pues, al amarnos los unos a los otros, reflejamos el corazón de Dios, quien ama incluso a los que están alejados de Él. La verdadera vigilancia se manifiesta en un amor que no tiene límites. Un amor que se extiende incluso a aquellos que no lo merecen. Porque es el amor de Dios en nosotros. La fidelidad y la paciencia de los siervos. La parábola de los siervos que esperan la vuelta de su maestro nos invita a reflexionar sobre la fidelidad y paciencia que se requieren en nuestra vida cristiana. La fidelidad no es solo un compromiso momentáneo, sino una perseverancia constante en hacer el bien, servir y ser fiel a la llamada de Dios a lo largo del tiempo. La paciencia, por otro lado, es la virtud que nos permite seguir esperando y actuando con esperanza, incluso cuando las promesas de Dios no se cumplen en el tiempo que esperábamos. En este sentido, la vigilancia cristiana también es una forma de mantenerse firme en la esperanza, sin desesperarse ante las dificultades o los retrasos en la manifestación de las promesas divinas. La fidelidad y la paciencia de los siervos son el reflejo de una vida que no solo espera, sino que sigue adelante con determinación y fe, incluso en medio de la incertidumbre. Vigilancia y responsabilidad personal. La vigilancia cristiana también implica una gran responsabilidad personal. Jesús nos llama a estar preparados no solo por el bien de nuestra propia salvación, sino también para ser responsables de los demás. Al ser testigos del reino de Dios, nuestra vida tiene un impacto en aquellos que nos rodean. La vigilancia, entonces, nos obliga a preguntarnos cómo nuestras acciones, actitudes y decisiones están afectando a los demás. Vivir en vigilancia no es solo velar por nuestra relación con Dios, sino también ser conscientes de cómo vivimos en comunidad. Somos responsables de reflejar el amor, la justicia y la misericordia de Dios, no solo en nuestras relaciones con los demás, sino también en nuestras acciones cotidianas. La vigilancia nos llama a ser conscientes de que nuestras vidas son un testimonio de la gracia de Dios, y que debemos vivir con una responsabilidad seria hacia los demás. El desafío de la vigilancia en la vida cotidiana. La vida cotidiana está llena de distracciones que pueden fácilmente hacernos olvidar nuestra misión. Los trabajos, las preocupaciones familiares y las responsabilidades diarias pueden ocupar todo nuestro tiempo y energía, dejándonos poco espacio para la reflexión espiritual. Sin embargo, la vigilancia cristiana no es algo que se reserve solo para momentos de oración o contemplación, sino que debe impregnar cada aspecto de nuestra vida diaria, incluso en medio de nuestras tareas cotidianas. Estamos llamados a vivir en la expectativa del regreso de Cristo, a ser conscientes de su presencia y a reflejar su amor en todo lo que hacemos. La verdadera preparación cristiana es aquella que se expresa en lo mundano, en lo pequeño, en lo que parece insignificante, pero que, cuando se hace con fe, tiene un impacto eterno. Así, vivir en vigilancia no significa apartarse de la vida cotidiana, sino encontrar la manera de integrar
nuestra fe en todo lo que hacemos. La gracia de la vigilancia. Finalmente, la vigilancia no es un esfuerzo humano por sí mismo, sino una respuesta a la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para mantenernos alerta y fiel. Y es Él quien nos guía a través de la incertidumbre y las dificultades. La gracia de Dios nos da la fuerza para perseverar, la sabiduría para discernir lo que es correcto y el coraje para actuar en momentos de prueba. La vigilancia, por lo tanto, no es algo que podamos lograr por nuestra propia cuenta, sino que es una respuesta humilde a la gracia que hemos recibido. Vivir en la vigilancia cristiana es vivir bajo la influencia de esa gracia, reconociendo que, sin ella, no podemos mantenernos firmes en la fe. De esta manera, la vigilancia se convierte en un acto de dependencia continua de la misericordia y el poder de Dios. La esperanza en el regreso de Cristo. El regreso de Cristo es el evento que da sentido a toda nuestra esperanza. Vivir en la vigilancia significa vivir en la certeza de que todo sufrimiento, cada sacrificio, cada momento de lucha tendrá un propósito eterno en el retorno de Cristo. La esperanza en la venida del Señor no es solo una expectativa pasiva, sino una promesa activa que transforma nuestra vida diaria. Sabemos que el sufrimiento de este mundo no es el final, que el dolor, la injusticia y el mal desaparecerán cuando el Señor regrese. Esta esperanza nos da la paz en medio de las tormentas. Nos da fuerzas para seguir adelante. Y nos recuerda que el final de nuestra historia es glorioso. Vivir con esa esperanza activa en nuestros corazones es lo que nos mantiene vigilantes y nos impulsa a actuar con justicia, amor y generosidad. El regalo de la vigilancia eterna. La vigilancia cristiana también nos ofrece el regalo de la eternidad. Al estar preparados y alertas, no solo aguardamos el regreso de Cristo, sino que anticipamos la plenitud del reino de Dios. La vigilancia nos da la oportunidad de vivir con un propósito eterno, sabiendo que nuestras vidas tienen un impacto que va más allá de este mundo. Cada momento vivido en fe y en servicio es un momento que tiene valor eterno. Así, la vigilancia se convierte en un regalo que nos permite vivir en la luz de la eternidad, aún mientras estamos aquí en la tierra. Es una llamada a vivir cada día con la perspectiva de que nuestras vidas están ancladas en la promesa eterna de Dios.